Israel y que su edad no fue una limitación para él obedecer al Eterno, para él vivir con ese temor al Creador. Sus antepasados, por ejemplo su padre o su abuelo, no fueron hombres que siguieron la Torá del Eterno de la manera correcta, pues lo hizo cumplir de la manera más directa o digamos de la manera más correcta de acuerdo a lo que la Torá decía. Yo te recogeré con tus padres y serás hallado y serás llevado a tu sepulcro en paz y no verán tus ojos todo el mal. Soy Talía y les doy la bienvenida a un nuevo video, esta vez titulado Un joven que marcó una diferencia en su generación. Y este tema trata acerca de Josías, pues es un ejemplo que encontramos en la escritura de un joven que realmente fue una persona que marcó una diferencia y también causó un impacto muy positivo en su generación. Sabemos que fue un rey de Israel que el Eterno incluso desde antes de que naciera había mandado a profetizar acerca de él, que iba a ser un varón que iba a acabar con la idolatría, y sabemos que fue muy eficiente con ese llamado a acabar con todo aquello que estaba en contra del Eterno, que también fue muy diligente cuando encontró el rollo de la Torá para ponerlo por obra, para también buscar el rostro del Creador e identificar aquellas acciones en las que habían fallado, tanto él se incluyó como también el pueblo de Israel. Y lo tomo como ejemplo, pues es un joven. Vemos que desde temprana edad él comenzó a reinar en Israel y que su edad no fue una limitación para él obedecer al Eterno, para él vivir con ese temor al Creador hasta el último de sus días. Y por eso lo cito, pues nosotros como jóvenes o como creyentes de cualquier edad en general, pero en específico vemos que la juventud no es una limitante, como Shaul le dijo a Timoteo, que nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo en palabra, en amor, en conducta, en justicia. Vemos que Shaul lo insta a procurar con diligencia presentarse ante los inaprobados. Ser joven no es una excusa para no cumplir, al contrario, es una etapa en la que nos debemos esforzar cada vez más en ser diligentes para alcanzar el triunfo, es decir, ese triunfo en las moradas celestiales. Y nuestra lucha comienza desde nuestro interior, desde negarnos a nosotros mismos, desde hacer vigente esa obra del Mesías en nuestras vidas que nos vino a liberar de la esclavitud del pecado y sobre todo a que no volvamos a ser esclavos de la injusticia, sino que vivamos como verdaderos siervos del Eterno. En Josías vimos también que sus antepasados, por ejemplo su padre o su abuelo, no fueron hombres que siguieron la Torá del Eterno de la manera correcta. Vemos que incluso Manasés, su abuelo, se conoce que fue uno de los peores o el peor rey de Israel. Entonces vemos que Josías no se dejó llevar por la influencia de sus familiares más cercanos, sino que él supo identificar que finalmente él estaba en este mundo para servir al Eterno. Y ahí vemos un rasgo importante que nosotros como jóvenes debemos tener en cuenta, y no solo con familiares, sino con cualquier entorno en el que nos encontremos, siempre tener presente que nosotros nos debemos al Creador primeramente, que es a Él a quien debemos obedecerle, y que solo si cumplimos su instrucción vamos a poder honrar de manera correcta tanto a nuestra familia como a quienes nos rodean. Vamos a poder amar a nuestro prójimo de la manera adecuada. Y eso vemos en Josías, un joven que no se doblegó ante el mundo, que tampoco lo doblegó ser el rey de Israel, no se dejó impresionar quizás por las riquezas, por el materialismo en general, sino que él tenía presente que todo venía de parte del Eterno y que por eso a él le debía todo el servicio. Vemos que iba a los lugares altos, que rompió todas las estatuas que habían levantado, que trabajó incansablemente por hacer cumplir la voluntad del Creador. Se dice que en Judá nunca se había celebrado un Pesach tal como lo hizo Josías, pues lo hizo cumplir de la manera más
directa o digamos de la manera más correcta de acuerdo a lo que la Torá decía. Y fue un hombre que realmente dice que no hubo un rey como él, un rey tipo David, un verdadero descendiente de David que tuvo un corazón conforme al Eterno. Realmente tiene muchas características que son dignas de imitar y como fue un joven también nos motiva a la juventud a no tener en poco esta etapa que nosotros estamos transitando, sino poner más ahínco, poner más diligencia en cumplir lo que el Eterno nos ha mandado, en también prepararnos, aprender más de la palabra y sobre todo aplicarla en cada área de nuestras vidas, en cada entorno en el que nos desarrollemos. Es importante ver en Josías que no se dejaba guiar por las emociones, que no se dejó guiar porque, bueno, mis padres o mi abuelo lo hicieron así, yo tengo que seguir el ejemplo de ellos. No, sino que su mente estaba enfocada en servir al Creador y en ser hallado agradable delante de Él. Y eso trajo en el pueblo un momento de reflexión, de que cayeran en cuenta de que lo que estaban haciendo era incorrecto, de que la idolatría no podía ser parte de su vida. Y ahí vemos cómo un buen ejemplo, un buen testimonio puede realmente causar cambios en las vidas de aquellos que nos rodean. Como Pedro dice en su carta, que aunque quizás en un momento dado, voy a parafrasear, que aunque quizás en un momento dado quien es incrédulo no entienda un cambio de comportamiento de acuerdo a la Torá, más adelante van a exaltar al Eterno en el día que regrese el Mesías al ver las buenas obras de aquellos creyentes que practican la instrucción. Y vemos que esto pasó en Josías, que sus buenas obras, que iban de acuerdo a lo que el Eterno había establecido, causaron un impacto muy positivo en el pueblo de Israel. Y eso nos exhorta a nosotros a mantener un buen testimonio, a como nos dijo el Mesías, dar buenos frutos, ser esos árboles que están bien pegados a la vid, que están todo el tiempo aferrados al Mesías, imitándole a Él, escuchando sus palabras para poder dar esos buenos frutos que son acciones de obediencia, de consagración, para ser capaces también de motivar a otros a seguir al Mesías, a que vean que no hay nada bueno en este mundo si no estamos caminando con el Eterno. Y bueno, en Josías vemos eso, un hombre que pese a su edad dio siempre un testimonio de justicia, un testimonio intachable, tanto a mayores como a menores. Y también quería pronunciar sobre todo su actitud cuando encontró la Torá del Eterno, cuando supo cómo el pueblo de Israel había transgredido la instrucción, y dice la escritura que rasgó sus vestidos y que realmente tuvo una actitud de humillación delante del Creador. Le pesó haber conocido cuánto se había transgredido la instrucción del Eterno. Esto lo encontramos en Reyes, ahora les comento un segundo. En Reyes, en el versículo 18 y el capítulo 22, Segunda de Reyes 22, y dice, y cuando Segunda de Reyes 22, perdón, a partir del capítulo 11 y al 18. En el 11 y el 12 dice, y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la Torá, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al ministro Hilcías, a Icán, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán, a Asías, siervo del rey, diciendo, id, preguntar al Eterno por mí y por el pueblo, y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira del Eterno que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Y vemos aquí que él tuvo enseguida una intención de humillarse, de ver cuál era la posición del Eterno en este caso y reconocer que el pueblo y que sus antepasados lo habían hecho mal.
Vemos que el Eterno más adelante ve esta intención en Josías, pues Adonai pesa los corazones y el Eterno les responde. Mas al rey de Judá que os ha enviado para que preguntáis al Eterno, diréis así: así ha dicho el Eterno, el Elohim de Israel. Por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante del Eterno, cuando oíste lo que yo había pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice el Eterno. Por tanto, de aquí yo te recogeré con tus padres y serás hallado y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Y también vemos que el Eterno valoró esa actitud de Josías. Es algo que también el Mesías nos enseña, que el Eterno ve al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Y cuando Josías se humilló delante del Eterno, esto fue grato delante del Creador. Y esto nos enseña eso, a ser personas humildes que reconocen cuando quizás han fallado o cuando necesitan realmente al Eterno y no se van corriendo quizás al mundo a buscar soluciones terrenales, sino que se humillan delante del Creador buscando ese consejo que viene del Eterno, esa dirección para hacer su voluntad. Y eso lo vemos en Josías, que no importó lo joven que fue, sino que obedeció al Eterno, se humilló delante de él, y por eso el Padre le dice que no se preocupe, que él iría a dormir en paz cuando le tocara morir. Y vemos que Josías no se detuvo ahí, sino que una vez que escuchó la palabra del Eterno, actuó conforme a todo lo que estaba escrito. Como mencionaba anteriormente, celebró un Pesach tal como estaba plasmado en el mandamiento. Dice la Escritura que no se celebraba una convocación así desde el tiempo de los jueces de Israel, y logró que el pueblo se volviera al Eterno, que se santificaran, que decidieran obedecer la instrucción. Entonces vemos que si ya como jóvenes nosotros conocemos la instrucción del Eterno, no nos podemos conformar con ello y quedarnos en nuestra zona de confort, pues es muy fácil caer en la monotonía, sino que debemos tener el servicio al Padre presente en todo momento y poner por obra su mandamiento. No quedarnos, por ejemplo, si Josías se hubiera quedado simplemente en que el Eterno le dijo que iría en paz a dormir y ya no hubiera hecho más nada, quizás no hubiera causado ese impacto que tuvo en el pueblo, que causó que muchos se santificaran y decidieran volver. Por eso, mientras estemos peregrinando, no nos podemos cansar de servir, de darle lo mejor de nosotros al Eterno en cualquier entorno en el que nos encontremos. Siempre debemos dar esa milla extra, dar esos buenos frutos delante del Creador, que eso es lo que Él ve y que también va a ser de bendición a la vida de nuestro prójimo. Y por eso en 2 de Reyes 23-25 termina diciendo que no hubo otro rey antes de él que se convirtiera al Eterno de todo su corazón, de toda su alma y con toda su fuerza, conforme a toda la Torá, ni después de él nació otro igual. Y vemos que fue un ejemplo en toda regla, que la Torá los resalta, que no hubo otro como él, y eso nos insta a hacer lo mismo. Y a la reflexión que quería compartir, muchas gracias y shalom.